La semana pasada, cuando vi la tercera entrega del Conjuro, me decidí a hacer una reseña de esta película, pero al volverla a ver dije no vale la pena y creo que es mejor enfocarme en otras películas que me han parecido más interesantes y que quiero reseñárselas. Sin embargo, pues El Conjuro 3 ha sido una de las películas más esperadas dentro de este año y dentro de el universo del Conjuro y todos los fanáticos del Conjuro. Este video no es una reseña, este video es más qué es lo que no me gustó de esta película y por qué no me gustó esta película. Y pues nada, empecemos con este video y les voy explicando un poco el por qué no me gustó esta película y el por qué es de las peores de la saga, de todo el universo del Conjuro, no solo de la trilogía del Conjuro. Entonces, empecemos. El Conjuro 3 es una de las películas que más estábamos esperando de este año. Es una película que desde hace muchísimo tiempo, desde que la anunciaron, se veía como una buena película y como algo refrescante dentro de este universo. Sin embargo, cuando salió James Wan a decir que se iba a separar un poco de este proyecto e iba a dejar de ser director, le perdió un poco la fe a esta película, a este proyecto. Y cuando vi que el director de La Maldición de la Llorona iba a tomar este proyecto en sus manos, dije definitivamente no es una buena decisión en cuanto a los productores. Sin embargo, pues James Wan le permitió una segunda oportunidad para que él lograra expresar lo que tenía que expresar y tal vez James Wan le vio algún talento que no se vio en La Maldición de la Llorona. Sin embargo, El Conjuro 3 es un resultado bastante mediocre que a pesar de las otras entregas de Annabelle y los spin-off que se han hecho del universo del Conjuro, creo que entra a manchar un poco la primera y la segunda entrega del Conjuro, que fueron bastante buenas y que obviamente fueron un golpe directo a la cultura pop y a la cultura del terror. Lo primero que pude notar de esta película es que definitivamente no sé si fue así, pero creo que lo mejor de esta película es la primera secuencia, la primera escena del intento de exorcismo, con sus referencias al exorcista y bla 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 bla. Y si sinceramente les digo y creo que la primera secuencia está muy manoseada por James Wan porque está dirigida de una manera tremendamente diferente al resto de la película y de hecho podría ser un corto que puede ganar en muchísimos festivales. Pero después de esta primera secuencia, de esta primera parte de la película, antes de el título y de los inicios y de toda esta parte documental que supuestamente es una historia real, creo que la película comienza a notar sus falencias, se empiezan a ver sus errores. Toda la parte de producción, toda la parte de diseño de escenarios y toda la parte técnica está muy bien construida, es prácticamente un copy-paste de todo el universo del Conjuro, entonces no se deslinda tanto de lo que ya veníamos viendo. En cuanto a los montajes y cómo se han pensado algunas escenas, creo que hay algunas muy buenas, pero que no terminan de asombrar mucho. Sin embargo, es una película que se apresura a dar sustos, que no construye nada de suspenso y el poco suspenso que construye es bastante mediocre y queda escueto en cuanto al terror final que vamos a ver. Yo creo que para una persona que no haya visto tantas películas de terror, con esta película el susto es totalmente predecible. Todos los momentos de suspenso que plasma la película ya los hemos visto muchas veces y creo que aquí trata de usar esos recursos para hacer una película buena y como tener los elementos mínimos o bases para asustar a las personas. Pero definitivamente para una persona que haya visto todas las películas del Conjuro o haya visto películas de exorcismos y más adelante hablaremos un poco de esto, creo que no, definitivamente no lo hace muy bien
y quedan en ridículo muchas secuencias de sustos que pudieron haberse trabajado de diferente forma. Creo que el problema es un poco más en cuanto a la trama, el guión, en cuanto al manejo de los personajes y en cuanto a la relevancia que se le da a las historias dentro de esta película. Finalmente, lo que les digo del manejo de una historia o de la narración dentro de una película es bastante importante porque le muestra al espectador lo que necesita ver y lo va llevando de la mano para que entienda y se meta dentro de la película. En esta película no sucede esto, trata de botar muchísima información al aire y trata de irse por un camino y luego por otro y no termina haciendo nada. Finalmente, pues el subtexto, por así decirlo, de esta película es el amor que tiene Ed y Lorraine Warren, pero ni eso hace bien esta película. Una escena en donde tienen como un momento meloso, como un momento de amor bastante clichésudo. De hecho, es una escena muy forzada y que está muy sobrepuesta dentro de la historia. Y además de esta melosería cursi que maneja un poco la película, pero que no trata de desarrollar bien, se enfoca un poco en los sustos mediocres, en los sustos ya clásicos que hemos visto muchas veces. De hecho, un intento de susto que hay en la película es cuando este niño está en la ventana, mientras Ernie está cortando un árbol y pasa todo esto con el juego de las ventanas, que es un recurso ya usado muchas veces y creo que el Conjuro y el Conjuro 2 lo usa de manera magistral. En este caso pierde totalmente el sentido. Y este susto ocurre en los primeros 20 minutos. La película trata de tener un ritmo de susto tras susto, pero ningún susto es sustancial. Suena como a rima. Es una película bastante anticlimática, es una película que ni siquiera en los efectos del sonido colaboran para que se cree una película buena. Podemos verlo un poco cuando Ernie pelea con el demonio en la casa, que es como la escena anterior a lo que vemos un poco en el tráiler, que él sale manchado de sangre y piensa que mató a alguien o hirió a alguien. Esa pelea con el demonio es bastante mediocre y creo que ahí se nota que el director trató de hacer lo que funciona dentro de las películas de este género, de este subgénero. Esta película tiene un montaje que corta absolutamente todo. No sé si hay muchas escenas eliminadas o esta película estuvo manoseada por los abogados de la familia Warren. No sé, me da la sensación de que eliminaron muchísimas partes. Lo que sí es cierto es que hubo una escena final que se eliminó, que se supone que iba a dar el clic o iba a conectar con esta nueva serie de cómics que salieron, que es The Conjuring The Lover, si no estoy mal. Pero eliminaron, sí estoy seguro que eliminaron esta escena final. Pero el resto de película parece como si estuviera cortada, como si no llevara un hilo conductor entre las escenas. De hecho, las elipsis que se muestran dentro de la película son bastante toscas y no se ven orgánicas para una película que necesita contar una historia, contar expedientes y contar memorias de un caso que sucedió a nivel judicial. Todo esto, lo que les estoy diciendo, hacen que la película, además de estar basado en uno de los casos más absurdos que los Warren hayan metido las narices, termina de ser totalmente inverosímil y la historia termina por cortarse en partes y tratar de tomar muchos caminos que no le favorecen. Les explico un poco cuando me refiero a que la película trata de tomar diferentes caminos y no se define por cuál. Y es que, por ejemplo, en la mitad de la película trata o se mete en una subtrama que es totalmente aburrida y minutos después la deja de lado. Se supone que esta subtrama
le permitiría a la historia avanzar y resolver algunas cosas, pero termina siendo una muestra de que Lorraine Warren puede buscar una vieja que estaba, o una chica muerta que estaba dentro de un lago y puede mirar muchas cosas dentro de un bosque y hacer toda la reconstrucción de una escena del crimen. Pero pues toda esta subtrama que se presenta dentro del conjuro eh, es totalmente obsoleta y la desechan más adelante. Creo que lo pudieron haber tratado mejor y las pistas que consiguieron de esta mini historia dentro de la película, creo que la pudieron haber obtenido de otras formas más rápidas y en fin. Pero a lo que me refiero con esto de que tratan de coger muchos caminos y trata de hacer muchas cosas esta película, es que es justo esto. Trata de ser una película de investigación paranormal o investigación jurídica. Por un lado, por otro lado trata de ser una película de exorcismos. Por otro lado trata de ser una película de cultos satánicos. Por otro lado trata de ser una película de brujería. Trata de hacer muchas cosas esta película, pero ninguna la hace bien. No me malinterpreten, las películas pueden reunir muchísimos subgéneros dentro del terror, pero como que esta película trata de hacer muchas cosas y a la final no hace nada. Hay un dicho muy popular que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Es más o menos lo que sucede con esta película. Es una película con un final muy obvio, desde el inicio se sabe cómo va a terminar. La ausencia de los cliffhangers en ciertos momentos de esta película hace que la película sea insípida y con un ritmo bastante aburrido, bastante tedioso, con un chiste final bastante asqueroso. Es prácticamente la cereza, no en el pastel, sino en la caca que lo finaliza. Y es este chiste que tiene Ed con Lorraine de la pastilla y absurdo. Esta película, como les decía, trata de ser muchas cosas, pero no puede. Trata de ser una oda al amor y no lo logra bien. Hasta el caso de Ernie se toca muy por encima y al final se resuelve con títulos y algo bastante mediocre. Por citar algunas películas, creo que El exorcismo de Emily Rose en el 2005, que salió esta película, lo hace muchísimo mejor. Mezclar exorcismo con investigación de un caso lo hace de una manera tan bien que en comparación a esta película es totalmente muchísimo mejor. Es un remake de Demon Murder Case de 1983, una película viejísima. E increíblemente esta película de los 80 lo hace muchísimo mejor que El Conjuro, que se supone que tiene más herramientas y una investigación más cercana hacia los Warren. Yo creo que dentro del universo del Conjuro pasa a ser una de las peores. Obviamente nada va a superar a La Maldición de la Llorona o a Annabelle Comes Home. Esas películas son bastante nefastas en comparación al resto de películas, pero esta entra como a la trilogía de las peores películas del Conjuro. Lo único que tengo que rescatar de esta película es el intento de algunos montajes o algunos efectos especiales que están muy buenos. La secuencia inicial es muy buena, definitivamente no la dirigió Chávez. La actuación de Patrick y de ¿cómo se llama esta? Vera Farmiga son muy buenas, estos actores son muy buenos y ya, esta película no tiene absolutamente nada que darle al universo del Conjuro, no le aporta absolutamente nada al género del terror y probablemente sea olvidada en un futuro. Dando un poco solución a todo lo que he dicho en esta película, que parece que es un video tirándole mierda a esta película, pero creo que enfocarse en un camino creativo o en un camino narrativo hubiese sido mejor. Enfocarse tal vez en la parte judicial de mostrar evidencia
de que el demonio obligó a matar a estas personas o todo este tipo de conflictos morales que se presentan. Creo que hubiese sido más interesante o tomar el camino de los cultos o de la brujería o de la hechicería, posiblemente hubiese sido mejor. Simplemente es coger un camino e hilar una historia que conecte a las personas y coger las herramientas que ya tienen estas grandes productoras para convertirlas en una historia que no solo venda, sino que le entrega al público lo que está buscando, que es emocionarse, asustarse. No tiene que hacer mucho trabajo, ya el universo del Conjuro está muy bien solidificado y con unas bases muy fuertes para que vengan a salir con tipos de películas como esta. Entonces, nada, cuéntenme allá en los comentarios qué tal les pareció esta película, si les gustó, si no les gustó, si la vieron floja, si definitivamente es la mejor para ustedes del Conjuro. Y bueno, quería dejar un poco pasar el hype que tenía la película en su estreno y todo eso como para esperar a que se bajara la espuma y sacar un video como estos. No quería dejarlo pasar de esta semana, entonces porque se me iba a olvidar, se me iba a olvidar totalmente y iba a pasar la página y comenzaría a buscar películas verdaderamente buenas para recomendárselas y traerles reseñas que valgan la pena. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por seguirme en Instagram, por seguirme en Facebook, por seguirme en Twitter. En Instagram estoy más activo con diferente contenido y nos vemos en un próximo video, creo que con una reseña. Y nada, recuerden, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fuego Pilo y nos vemos en la oscuridad.